Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar de presentación de la tercera edición del curso de experto en marketing, comunicación y patrocinio en deportes de resistencia. Agradeceros a todas y a todos los que os habéis inscrito a este webinar por la aceptación que ha tenido. Sé que es un tema, el tema de los contenidos, que os interesa muchísimo y hoy vamos a estar aproximadamente una horita charlando sobre ello con dos expertos en la materia que sin duda nos van a dar una serie de consejos de los cuales incluso yo mismo, como director del curso y como persona que está en el mundillo, también voy a tomar nota. Mi nombre es Albert Valero, soy director del curso, como os he dicho, y os voy a explicar un poco cómo va a funcionar la sesión de hoy. Lo primero que vamos a ver, como es un webinar de presentación del curso, voy a explicaros una breve presentación en la cual voy a daros información básica sobre qué es este curso, para quién va dirigido y un poco de información básica sobre el curso para los interesados o aquellos de vosotros que queráis saber un poquito más sobre esto. En segundo lugar, vamos a pasar a la parte que seguro más os interesa, que son las claves para la creación de contenido, para lo cual tenemos a Albert Junquera, a Pablo Ordorica y a mí mismo, y estaremos hablando cada uno de sus 3 claves, tendremos 9 claves en total, y deciros que si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes del webinar de hoy, podéis hacerlo a través del chat y luego en la última parte de la charla las contestaremos todas. ¿Por qué? Porque en la tercera parte del webinar os hablaré un poquito sobre lo que es el equipo docente que tenemos en el curso y un poco más de detalle sobre el curso, sobre cómo funciona, los horarios y el precio de la formación para aquellas y aquellos que os interese. Y ya por último, como os he dicho, no os cortéis en poner vuestras preguntas en el chat en cualquier momento porque al final de la sesión las leeremos y podréis hacer esas preguntas a cualquiera de nosotros. En resumidas cuentas, dado que es un webinar de presentación de un curso, empezaré en la primera parte vendiéndoos un poco la moto, en la segunda parte veremos aquello que os interesa, que es el contenido que puede darnos Albert Junquera y Pablo Ordorica, y luego os venderé un poquito más la moto y al final acabaremos con el turno de preguntas para aquellos que queráis saber algo más. Así que sin perder más tiempo, vamos a pasar a esta primero la breve presentación del curso. ¿Qué es este curso de experto en marketing, comunicación, patrocinio en deportes de resistencia? Esto principalmente es una idea que a mí se me ocurrió hace cosa de 3 años, en la cual pensé, las formaciones que hay actualmente a nivel reglado, y cuando digo nivel reglado son universidades, escuelas de negocio y demás, realmente hay cosas en las cuales puedes aprender sobre marketing y comunicación en el terreno del deporte, pero específicamente centrados en ciclismo, triatlón, running, trail running, etcétera, no veía ninguna. Además de eso, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que todas las formaciones siempre parten de una base muy teórica, muy académica, por decirlo así. De modo en la cual tienes una gran base de conocimiento que está muy bien tener y que es indispensable, pero hay cierta gente, hay ciertos profesionales que ya tienen esa base o personas que ya han estudiado un título y quieren dar el siguiente paso que necesitan encontrar una formación en la cual se encuentre conocimiento aplicado. Y eso es lo que este curso pretende dar. Hay una frase que me gusta mucho de un alumno de la primera edición, recordaros, esta va a ser la tercera, que es un curso sin paja, de modo en el cual no nos andamos por las ramas. Sencillamente hablamos de experiencias reales de profesionales del mundo del ciclismo, del mundo del triatlón, del mundo del running, del trail running, de profesionales del marketing, de la comunicación, del patrocinio, de cómo gestionar influencers, de cómo lanzar un producto, de cómo promocionar un evento deportivo. Todo eso con experiencias reales. En ese sentido, tenemos un equipo docente que son especialistas en sus respectivos campos, tanto a nivel internacional como nacional. Y no exagero porque en la tercera parte del webinar de hoy, en la cual veréis cuál es el claustro de profesores, vais a ver el nivel de eventos, el nivel de marcas, el nivel de empresas en los que han trabajado las personas que dan clase en este curso. Algunos de ellos somos expertos docentes, o expertos, o al menos nos dedicamos profesionalmente a la docencia. Yo personalmente doy clase en un grado en la universidad, doy clase en másters, pero hay otros que no. Y creo que eso es un valor interesante, aunque no lo parezca,
por el hecho de que hay muchas cosas que se cuentan en este curso que realmente no se ven en ningún otro sitio. Hay gente que no viene a dar una clase, hay gente que viene a contar historias de cosas que han sucedido a nivel profesional, de problemas que han tenido, de cómo los han solucionado, de desafíos y proyectos en los cuales han trabajado y nos comparten aquello que ha sucedido de manera que nosotros podemos aprender y aplicarlo desde el primer momento. Y nos hablan de estos casos reales en primera persona. Y son gente, eso es verdad, que es súper accesible. Nos van a hablar sobre interioridades, nos van a hablar sobre sus planes de marketing, sus planes de comunicación, cómo gestionan el tema de patrocinios. Vamos a tener gente de marcas hablándonos cómo cogen un producto y lo lanzan desde el principio, utilizando influencers, utilizando digital, utilizando medios tradicionales, eventos, todo ese despliegue de cómo lo hacen en una marca. Vamos a tener tácticas, acciones. Y esto es algo que me gusta especialmente remarcar por el hecho de que la gente que viene a dar clase aquí, hay algunos que son directivos, que son directores de marketing, directores de comunicación, pero una cosa que es común a todos los profesores es que todas y todos ellos son gente que baja al barro. No son gente que se dedica a hacer estrategia y ya está. No, son gente que se dedica a estar en la pelea. Son gente que se dedica en un evento a estar en el evento y a ser uno más y si hace falta mover vallas. Son gente que si trabaja en una marca se patea las ferias y habla con el consumidor y sabe lo que necesita. Entonces, eso es uno de los valores creo que más importantes. ¿Por qué? Porque en ese sentido también nos van a poder dar dos cosas, dos conocimientos, dos experiencias que son muy valiosas. El primero, los casos de éxito. Y eso es algo que sí que es verdad que en toda formación de posgrado se vende, ¿no? Los casos de éxitos e intentar replicarlos o adaptarlos a tu escenario para poder eso que ha funcionado, intentar extrapolarlo a lo tuyo. Pero también, y una cosa que creo que es incluso más interesante, son los fracasos. Gente que nos va a hablar de cómo intentaron hacer algo, cómo siguieron todo al pie de la letra, como me decía el libro, y salió mal. O cómo tuvieron casos de reputación que ni se esperaban, de mala reputación, y cómo los solucionaron. Todo esto, digamos, va a ir en esas 28 sesiones que tenemos a lo largo del curso y que luego os desgranaré un poco más en detalle. ¿Para quién es este curso? A lo mejor alguno de vosotros o alguna de vosotras os preguntaréis. ¿Realmente este curso se acopla a aquello que yo pueda necesitar? Pues bueno, este curso principalmente va para profesionales en el activo que no busquen un titulito. O sea, aquí este curso no va para dar títulos de máster ni títulos de posgrado. No hay títulos, sino lo que busquen es mejorar en aquello que hacen sin perder el tiempo. O aprender aquello que se hace en el mundillo sin perder el tiempo con demasiadas teorías. Hay 4 perfiles, digamos, que he definido. Uno de ellos son los organizadores de eventos. Creo que es un perfil que puede sacar mucho de este curso porque se va a ayudar a captar inscritos, a captar patrocinadores, a trabajar profesionalmente la comunicación de los eventos. Y vamos a tener a mucha gente que trabaja en eventos y que nos lo va a explicar cómo lo hacen los grandes y también los pequeños. También para gente que trabaja o gente que se dedica de modo freelance al mundo del deporte, al tema de marketing, comunicación o patrocinio en el mundo del deporte como agencia, porque pueden conocer de primera mano las necesidades de potenciales clientes y encima conseguir captar más clientes gracias a esto. Vamos a ver casos no solo de eventos, no solo de marcas, sino también de deportistas profesionales y cómo llevan la comunicación. Y hay muchas agencias que se dedican a ello. Luego, otro perfil que podría ser perfectamente un alumno serían gente que trabaja en departamentos de marketing, de comunicación y patrocinio dentro de eventos o dentro de marcas. Gente que necesita estar al día de lo que se hace en el sector y que esto le puede ayudar un poco a refrescar o incluso a constatar que lo que están haciendo está bien y poder incluso mejorarlo. Y por último, en realidad esto va para profesionales del mundo del deporte en general, para promocionar sus servicios, para potenciar marca personal, porque vamos a ver habrá una parte también sobre marca personal para gente que trabaje en este mundillo y para cualquiera que esté en el mundo del deporte que quiera realmente promocionarse y que quiera perseverar en este negocio. Bien, dicho esto, vamos a pasar con el primero de los invitados de hoy. Él es Albert Junquera. Albert es responsable de marketing digital y community manager en Salomon España.
Es periodista especializado en trail running y en redes sociales y como freelance colabora con webs como Runedia, que es muy conocida, con Mundo Deportivo y retransmite carreras grandes del mundo del trail running como la Transgran Canaria, Cegama o la Ultra Pirineo. Y lo hace en televisión, de hecho lo habréis visto alguna vez en televisión, seguro sonará su cara y su voz. Además de ello, cuando tiene algo de tiempo libre, además de todo esto, gestiona los influencers y los atletas de Petzl Running en España. Albert es todo un referente y no lo digo, lo digo sin paliativos porque es a nivel de comunicación, comunicación digital y marketing digital en el mundo del trail running, es una persona muy conocida. Seguro que los que hacéis trail running no hacía falta ni que os los presentara. Y nos va a dar sus 3 claves de cara a cómo crear un contenido con impacto. Albert, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Albert, gracias a ti y bueno, hola a todos y a todas los que estáis aquí. Me ha hecho gracia tu introducción porque efectivamente yo no soy profesor, estoy acostumbrado a hablar en retransmisiones y en la tele y te digo que esto me impone más que cuando hablo para tanta gente, que ya lo tengo muy por la mano. Y luego lo de bajar al barro también, porque mira si me gusta bajar al barro, que a mí cuando me ofrecieron tomar más la parte estratégica de Salomon, de marketing digital, yo dije que me quería quedar como community manager porque creo que es la manera de estar en las trincheras, ahí peleándote y ver todo de primera mano para luego tener un feedback mucho más directo, ¿no? A la hora de planificar. Entonces, cuando Albert me propuso hablar de la creación de contenido, al final es verdad que es un campo muy, muy amplio, pero decidí acotarlo a 3 cosas, ¿no? Que me parecían básicas y además quizás en este orden. La primera era estrategia, esto es evidente, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando estamos en comunicación o creación de contenido nos come tanto el día a día que nos impide tener un punto de vista más amplio y estratégico, ¿no? Y además ahora con las redes sociales, ¿no? Que fijaos todas las opciones que tenemos. Es un campo muy amplio y vasto en el que es fácil perderse y al final difuminar nuestros esfuerzos, ¿no? Tirar muchas balas al aire, pero sin llegar a acertar al objetivo que queremos. Y yo muchas veces lo comparo con un bosque en el que al final tienes 1000 cosas, tienes ríos, tienes árboles, tienes flores, te puedes entretener, puedes parar, puedes subir a una montaña, pero también te puedes perder. Entonces, al final es importante tener clara la dirección en la que quieres ir, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo más práctico que a mí muchas veces me pasa, estamos en Salomon, hacemos una reunión y alguien dice, vale, queremos hacer un vídeo y se empieza a hablar del vídeo. Y vamos a hacer esto, lo otro, y entonces es, para un momento, vale, de acuerdo, vamos a hacer un vídeo, pero ¿qué queremos comunicar? O sea, antes de hablar de cómo será, a quién iremos a buscar, el argumento es qué queremos comunicar, ¿no? Piensa y cuál es el mensaje. Y además, si puede ser un único mensaje, un mensaje claro, porque yo creo que hoy en día tenemos tantos estímulos y mi experiencia me dice que cuando tú en una pieza de contenido quieres comunicar muchas cosas, normalmente la cosa falla. Más vale ir a por uno y que quede claro. Pero si a veces no haces este ejercicio de pensar cuál es el objetivo que tú tienes de llegar, no llegas o se difumina, ¿no? Y no solo ya bajando al barro a pieza de contenido, sino también hay que tener claro a ir un poco más arriba y saber cuál es el nivel estratégico de marca que quieres definir, ¿no? Que a veces parece una obviedad, pero a veces esto no se hace o no está claro. Entonces, el primer punto que yo elegí era definir las prioridades de comunicación. Es decir, debemos tomar la decisión de cuál va a ser el objetivo principal de nuestros canales de comunicación, que puede ser, por ejemplo, vender, puede ser imagen de marca, puede ser presentar un producto, puede ser brand awareness, y no son excluyentes uno con otro, ¿eh? Al final podemos elegir qué cantidad, y al final cada marca tiene necesidades diferentes. Al final también yo lo comparo con un vino. ¿Sabéis que un vino al final se puede montar con diferentes uvas y diferentes cantidades? Y no porque le pongas más de una uva o de otra es más malo o más bueno, sino que vas a conseguir efectos diferentes. Va a tener más cuerpo, va a tener más fuerza, igual va a ser más dulce y pasa mejor. Entonces, un ejemplo también práctico, para que lo entendáis, es yo entré en Salomon en 2014 y en ese momento Salomon, por ejemplo, en trail running, en carreras de montaña, era una marca líder total.
Entonces, ¿qué pasa? Que toda la comunicación, a mí, mis directrices eran, no vendemos. Porque como ya de manera natural somos líderes y vendemos, no necesitamos vender en nuestros canales. Y en cambio, lo que necesitábamos era hacer crecer el deporte, porque de una manera natural, si soy líder, si crece el deporte, el pastel va a ser más grande y voy a comer más pastel. ¿Qué ha pasado ahora? Que el deporte ha crecido, pero también hay más competencia, hay más marcas que intentan atacar tu posición, por supuesto, y ya no vendemos tanto o ya no tenemos tanta parte del pastel, con lo cual ahora la comunicación ha cambiado. Ya no es tan objetivo hacer crecer el deporte porque está creciendo por sí mismo, sino que hay que vender un poco más porque al final es donde nos ganamos el sueldo. Este sería un ejemplo. El otro, evidentemente decir qué imagen de marca queremos proyectar y qué tono de voz. Al final, esto va a ser muy diferente si eres una marca joven o eres más outsider o eres más nueva o eres una marca ya más establecida o también referente a qué tipo de consumidor o qué target vas a buscar. Por ejemplo, otro ejemplo práctico. Cuando yo entré en Salomon, nuestra principal campaña era Time to Play, que era un estilo de comunicación muy fresco, muy diversión, muy ve a divertirte, como dice el Time to Play, ¿no? Y ahora, ya desde hace un par de años, hay un giro desde internacional hacia un tipo de comunicación más premium, que también tiene que ver con el sport style, hacia un público de más poder adquisitivo, y con lo cual ya, si os fijáis, incluso los assets y el tono de voz ya es mucho más serio, por así decirlo, ¿no? Porque han cambiado un poquito las necesidades o las directrices. Y luego, por supuesto, esto creo que vale para todo el mundo, hay que adaptar un poquito el contenido y el tono a cada red social y priorizarla según el objetivo, ¿no? Por supuesto, pues Facebook al final tiene un perfil de consumidor mayor, normalmente pues a partir de 40 años, que tiene un tipo de lenguaje diferente. Instagram, pues estaría en medio y TikTok, por supuesto, va a un público más joven, con contenidos más frescos, más cortos, más directos. LinkedIn es mucho más serio y profesional, con lo cual obviamente no podemos hacer la misma pieza para TikTok que para Facebook o que para LinkedIn, ¿no? Entonces, esto es evidentemente sentido común, pero adaptar un poquito el contenido a cada red social. Normalmente nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un contenido, tenemos 2 o 3 piezas diferentes, pues si es para YouTube, ya no hablemos del formato, sino incluso del tono o la duración. Luego creo que el segundo punto importante en cuanto a la creación de contenido, ya subiendo un escalón, es conectar. Por ejemplo, buscar conectar con tu audiencia más local. Un problema, por lo menos que yo vivo estando en Salomon, que es una marca internacional o una multinacional, que no sé si lo sabéis, pero la central está en Francia, es una marca francesa. Al final, muchas veces nosotros tenemos una línea de comunicación que nos viene marcada desde Francia, pero es una comunicación, nos mandan assets, nos mandan incluso imágenes de campaña, pero es una comunicación fría, ¿no? Y además incluso alejada de nuestra realidad o estética. Por ejemplo, pues puedes ver a personas asiáticas, por así decirlo, o personas de color en un entorno del desierto de Moab, que está súper guay, está súper bien hecho, pero claro, al consumidor de aquí de España, pues probablemente eso no le resuene, ya no por la persona, sino por el tipo de entorno, ¿no? Entonces, al final cuesta mucho crear un engagement o que a nosotros que estamos aquí, tenemos otro tipo de entorno, nos resuene. Y os voy a poner un ejemplo muy claro y además súper reciente. Aquí voy a hacer un poquito de publicidad, pero es para que tengáis el ejemplo. Si vais a Salomon Spain y veis la segunda línea, no la línea que está fijada, veréis que hay 3 posts. Los 2 primeros vienen de internacional, con unos assets que hay que promocionar de Salomon TV en inglés, y veréis que tienen pues 100 y poco likes. El tercer asset es un lanzamiento que hemos hecho esta semana de la C-Gama, de la Thunder Cross, que es un modelo de zapatilla C-Gama. Es la primera vez que lanzamos una zapatilla conmemorativa de una carrera que se celebra aquí en Euskadi, que es muy famosa en el mundo, que es C-Gama. ¿Y qué nos pasó con estos assets de C-Gama? Que los hicieron en internacional y hicieron el shooting en Annecy, en Francia. C-Gama es una carrera en Euskadi, que se identifica por el barro, por el terreno con mucho césped. Entonces, nosotros les dijimos, estos assets están equivocados, o sea, están en una montaña de Francia seca que no tiene nada que ver.
y no nos hicieron caso. Y al final tuvimos que hacer un shooting nosotros en Euskadi con esa zapatilla, porque realmente lo que veíamos para nosotros no nos transmitía Cegama, ¿no? Entonces, aquí viene a lo de conectar con tu audiencia más local, que a veces, cuando estás en una multinacional, no funciona. Y nosotros vemos que los contenidos que nos vienen desde allí y son muy internacionales, aquí no tienen engagement, no resuenan. Luego creo que también es importante aportar algo a tu audiencia. Al final, como marca, estamos pidiendo, ¿no? Te estoy pidiendo tu atención, te estoy pidiendo tus likes, te estoy pidiendo que me compres, pero creo que al final también tenemos que dar algo y no ir a lo fácil que es sorteos, ¿vale? Algunos también se pueden hacer, pero no es tampoco estar dando sorteos. Yo creo que es importante ofrecer algo a cambio que pueden ser, por ejemplo, emociones, ¿por qué no? O consejos, o inspiración, sencillamente. Un contenido que te inspire, ¿no? Y, por ejemplo, en este sentido, en una estrategia que tenemos en Salomon y en la que yo estoy muy involucrado es apoyar o invertir mucho en los streamings de carreras de trail, porque creemos, es un contenido que a nosotros obviamente nos cuesta dinero, pero creemos que le estamos dando, por un lado, estamos contribuyendo a que este deporte crezca y por el otro le ofrecemos a los consumidores un contenido gratis y que le gusta y que va más allá de comprarnos. Obviamente, cuando hacemos un streaming, pues salen los anuncios de nuestras zapatillas. O sea, no todo es gratis, todo tiene un porqué, pero es verdad que no nos retorna. Lo que nos gastamos en un streaming no nos va a retornar, pero creemos que es una manera también de crear este vínculo emocional y que el consumidor diga, pues mira, Salomon está haciendo este esfuerzo para desarrollar el deporte y me da este contenido gratis que yo puedo disfrutar en mi casa, algo que en el mundo del trail, al contrario del ciclismo, ojalá tuviéramos estos medios, pues hasta ahora era relativamente nuevo, esto es de hace un par de años, ¿no? Entonces es importante que también creo que tienes que darle algo al consumidor, no solo pedirle, porque al final se va a aburrir. Y por último, yo creo que esto ya sería de nota, dentro de conectar, es de alguna manera tener un vínculo emocional o hacer partícipe al consumidor y es pasar del tú y yo te explico una cosa y a veces con suerte te escucho cuando te quejas, al nosotros, ¿no? De alguna manera, que crear este vínculo que nosotros lo hemos logrado muy pocas veces, pero ese para mí es el nirvana, ¿no? Es cuando realmente dices, esto ha funcionado. Y es conseguir una conexión emocional. Hace años nosotros lo conseguíamos teniendo a Kilian Jornet, por ejemplo, que es el mejor corredor del mundo y de la historia. Por desgracia se fue a otra marca. Por ejemplo, un buen ejemplo así un poquito reciente es el vídeo oficial de la Cegama Ezcorri, esta carrera que os comentaba de 2022, que fue un vídeo muy emocional después del COVID, en el que además usamos una canción Choria, Chori creo que es, o Chori, Choria, muy conocida en Euskadi. Entonces, este vídeo realmente trascendió la marca, incluso trascendió la carrera y fue sentimientos, ¿no? Sentimientos de la carrera, sentimientos de Euskadi, sentimientos del trail y trasciende, conectas emocionalmente. Y de hecho este vídeo, si lo buscáis en YouTube, tiene 150.000 reproducciones, que para un vídeo de una carrera es una barbaridad, ¿no? Y ahí fue realmente ese punto en el que tocamos todos los puntos porque logramos trascender el tuyo a algo más involucrar a la gente. El tercer punto que he puesto es el de calidad. Creo que independientemente de la marca y la estrategia, a largo plazo te va a rentar más y a medio plazo tener un contenido de calidad que dejarte llevar por las modas y los trends, ¿no? Y, por ejemplo, el primer punto que puse es no ser esclavo de los algoritmos. Los que tenéis un poco de manejo con redes ya lo sabéis, los algoritmos cambian constantemente, pero el problema es que lo hacen para su beneficio, no para el tuyo. Como consumidor lo que buscan es que tú pases más horas conectado, interactúes más y premian con quien más interactúas y como marca lo que buscan es que tú te dejes el dinero. Entonces, al final, como ellos cambian el algoritmo, muchas veces para ser visible te obligan a cambiar el tipo de contenido, ¿no? Incluso eso puede llevar a cambiar todo el tono de voz o toda la estrategia. Yo creo que al final, como marca, obviamente, o como responsables de marketing digital, tenemos que escuchar y saber qué se cuece, por dónde van los algoritmos, pero a mí no me gusta que caer esclavizado en esto o que sea el algoritmo el que ahora diga, bueno, pues ahora todo tiene que ser Reels. Pues mira, no.
Igual tengo que hacer más reels, pero no porque tú ahora quieras competir con TikTok, yo ahora de golpe voy a cambiar toda mi comunicación, o si quiero tener un tono más premium me voy a poner a hacer bailecitos o historias porque es que no pega ni en pintura. Entonces, yo creo que, bueno, estar al tanto sí, no ser esclavo de los algoritmos. Luego, por supuesto, es siempre cuidar la imagen y la calidad de todo el contenido que lanzamos. Al final, creo que cada comunicación, cada copy, cada respuesta en redes que damos, sea pública o privada, está proyectando nuestra imagen de marca. Y independientemente de la estrategia que tengamos, debemos ser muy cuidadosos en una época en la que además ya sabéis que todo puede viralizarse, y en este curso creo que hay una parte de gestión de crisis. Nosotros, por suerte, creo que nunca hemos tenido una crisis, pero puede pasar, también porque hemos tenido mucho cuidado en esto, ¿no? Y a veces también tener mucho cuidado en apostar a veces en eso, ¿no? El engagement o los likes fáciles o alguna respuesta fuera de tono que puede generar mucho engagement, pero también se te puede volver en contra, ¿no? Al final yo creo que es eso, tener mucho cuidado siempre y apostar por la calidad, independientemente de que, pues, si es una imagen, una marca más joven y quieres ser un poquito más gamberro, puedes serlo, pero siempre dentro de unos límites. Y el último punto, yo creo que también hay que intentar buscar dentro de la calidad un contenido que no sea efímero y que pueda perdurar, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos hoy en día con las redes sociales es que todo va muy rápido, todo es muy efímero. Nosotros hemos creado muchos contenidos que son muy chulos, pero que los publicas un día y desaparecen, y es como todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que una buena estrategia comunicativa para una marca también es invertir en contenidos que quizá sean de diésel, ¿no? De mecha más corta, más larga, perdón, y que puedan perdurar. Como por ejemplo, pues puede ser un documental, en nuestro caso, documentales de atletas o los vídeos oficiales de carreras, que al final tú esto lo puedes ver hoy, pero lo puedes ver dentro de un mes, y continúa estando ahí, ¿no? Entonces, ya para acabar, Albert, no sé si me he pasado mucho, ¿no? Espero que no, porque cuando empiezo a hablar me enrollo. Las conclusiones serían, en definitiva, nuestro contenido debe responder a una estrategia de marca y a un tono de voz adecuado que hayamos definido y teniendo claro cuál es nuestro target. El objetivo que no deberíamos perder nunca de vista es el de conectar con nuestra audiencia consumidor. Cada uno sabe la mejor manera. Yo creo que a la larga, y es una opinión personal, ahí cada uno, es más rentable centrarse en la calidad, que en la cantidad o la inmediatez, para construir una base de seguidores que sea activa, que sea sana y que realmente esté interesada en la marca, y emocionalmente conectada con nuestros valores. Esto sería un poquito todo, Albert. No sé si he estado a la altura o no. Solo te voy a decir que ni he mirado el tiempo, que se me ha pasado volando, porque me fascina siempre las interioridades de una marca, y más de una marca grande como Salomon. Entonces, en tu caso, nos has dado en un momento, en 15-20 minutos, unas pinceladas de lo que realmente puede llegar a ser tu clase, que son 2 horas en las cuales vamos a estar hablando de estos temas y muchísimos más de lo que hacéis en Salomon, y creo que tiene un valor incalculable todas estas experiencias. Muchísimas gracias, Albert, por compartirlas con nosotros. Gracias a vosotros, y cualquier pregunta ya veis que no me corto, que os la contestaré. Pues así lo tenéis, el chat, para ir haciendo cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo sobre la marcha. El siguiente invitado que tenemos para la charla de hoy es Pablo Ordorica. Pablo Ordorica, con la juventud que tiene, ya tiene un currículum bastante abultado. Además de que ha hecho cosas con agencias como Via Lion, ha trabajado en una Eurocopa, en otra agencia como 380MK. Yo lo conocí personalmente cuando él entró como becario, que parece que fue ayer, pero ya a lo tonto es hace 7 años, en Unipublic, y fuimos compañeros en la vuelta. Y actualmente se encarga de comunicación y marketing en Movistar Team, donde yo estuve también y él entró después de mí. Y además, muchas y muchas de los que estáis aquí hoy lo conocéis por ser creador de contenido y por su tono desenfadado, su tono amigable, y la manera en la cual crea contenido facilísimamente, o al menos parece desde fuera que sea fácil,
y que entra muy bien. Pablo, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros y estamos con ansia esperando a ver qué nos tienes que contar. Muchísimas gracias. Lo primero, que menudo papelón que tengo ahora después de la presentación de Albert, porque como decías, lo ha explicado de lujo todo. Se ha hecho muy cortito y ha aportado un valor brutal. O sea que estoy como con los nervios previos esos cuando presentabas en clase y presentaba justo delante de ti el que mejor lo hacía de la clase. Pues así estoy. Tengo un papelón ahora, bueno, pero bueno, vamos al lío, ¿no? Pues nada, chicos, como bien os ha comentado Albert al principio de la charla, yo voy a analizar 3 puntos claves que os voy a dar desde mi experiencia laboral, trabajando para las distintas marcas, diferentes agencias a las que he estado, cómo lo estoy aplicando también ahora mismo a nivel personal. El primer punto es el qué, cómo y cuándo. El mensaje que queremos lanzar a nivel general. Como nos explicaban en el cole, también cuando éramos pequeños, cualquier historia tiene siempre el mismo esquema, el mismo patrón. Introducción, nudo y desenlace. A la hora de generar contenido, viene a ser más o menos lo mismo. Pero yo lo he desarrollado de este modo. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué queremos comunicar? Esto es importantísimo. Tener claro el mensaje que queremos lanzar a la audiencia. Tiene que ser un mensaje súper sencillo, fácil de asimilar, pero lo más importante de todo es que tiene que aportar valor. Tienes que estar diciendo algo con tu mensaje, no tiene que ser algo efímero. Como decía también Alberta, acabando la presentación, por cierto. Eh, el mensaje tiene que ser sencillo de asimilar y tiene que aportar un valor. Ese es el esquema principal. Es verdad que hay gente que se dedica más al entretenimiento como tal, que no te aporta valor o crees que no te está aportando valor, pero simplemente el mero hecho de tenerte entretenido ya está aportando un valor brutal. ¿Cómo vamos a hacerlo? La creación de contenido no es grabar algo a lo loco, ponerte y ya está. Y manda narices que lo diga yo cuando parte de mi contenido es eso. O sea, a mí me gusta mucho tirar de improvisación, que me salgan las cosas de forma natural, pero ¿por qué? Porque ese es el formato que yo he encontrado que me funciona para conectar con la gente, ya sea en los vídeos que hago para el equipo o ya sea a nivel personal. La conexión, el empatizar con la gente creo que es algo súper importante. Y para hacerlo, pues eso, tienes que tener esta serie de pasos claros. Tenemos que tener en cuenta la plataforma en la que queremos lanzar el mensaje y en la que queremos trabajar. No es lo mismo trabajar para Instagram un contenido, trabajarlo para TikTok, LinkedIn, que es un sector ya mucho más empresarial, mucho más serio, mucho más formal, incluso Facebook, que es para una gente ya un poco más mayor, por así decirlo. Todo se tiene que adaptar a las distintas plataformas. Este es un mensaje que también nos ha dado Albert, como con su experiencia en Salomon y en las diferentes empresas en las que ha trabajado, y yo lo comparto con él al 100%. Te tienes que adaptar ya sea en edición, ya sea en el mensaje como tal. No le puedo decir lo mismo a una audiencia de la edad de mis padres que a la generación que nos vamos a encontrar en TikTok. Tiene que ser un mensaje en TikTok mucho más fresco, mucho más directo, mucho más rápido. Eh, Todas estas cosas marcan la diferencia un montón, aunque creáis que son evidencias, esto marca muchísimo la diferencia. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un storytelling, es decir, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos contar, vamos a ver de qué forma lo vamos a hacer. A mí, por ejemplo, a nivel personal, me gusta hacerlo, por ejemplo, con lo que estoy haciendo del Reels del día. Hago como orden cronológico desde que me levanto hasta que me acuesto. Te voy a contar lo que pase más interesante a lo largo del día y cómo te voy a enganchar. Pues en la introducción te voy a poner algo que me haya pasado a lo largo del día que aporta valor o que te puede mantener con la curiosidad hasta el final del Reels. En YouTube hago lo mismo, pero lo hago de una forma más lentita, podemos decir. ¿Por qué? Porque es un vídeo en horizontal que tienes que trabajar más y que tienes que desarrollar durante más tiempo. Tienes que tener a la gente más entretenida durante más tiempo, ya que la plataforma, en este caso YouTube, así lo requiere. Siguiente punto. ¿Cuándo? La temporalidad, súper importante. Piensa, por ejemplo, cuándo entras tú a tus diferentes redes sociales. Normalmente en los breaks, ya sea en el break del trabajo, ya sea mientras desayunas antes de ir al trabajo, ya sea a la hora de comer, después del trabajo. ¿Estás aburrido en un momento del trabajo, quieres desconectar porque tienes estrés? Pues aprovechas y entras en redes sociales y desconectas un poco. Ese es el comportamiento humano, el comportamiento social, y lo hacemos todos, del primero al último. ¿Qué pasa? Que hay herramientas que te pueden ayudar a analizar cuándo tu audiencia o cuándo la gente está en la plataforma como tal durante más tiempo.
esos momentos, creéis que no, marcan muchísimo la diferencia. Cuando tú subes un contenido, da igual sea la red social en la que sea, influyen mucho los primeros momentos que ese contenido está subiendo. Si desde el principio la gente lo está viendo, está comentando, está compartiéndolo, está interactuando, se genera engagement, en ese momento el algoritmo ya interpreta que está funcionando el contenido, que es bueno y por lo tanto lo va a enseñar más y durante más tiempo, que es muy importante esto. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta, que analizar muy bien a tu audiencia y a tu potencial audiencia, pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Ahora, en este primer punto os quiero dar un pequeño truco o un pequeño consejo. Voy a hacer uno para YouTube, en el siguiente punto para Instagram y en el último para TikTok. YouTube, cuando te creas un canal, te da acceso a YouTube Studio. YouTube Studio no deja de ser una herramienta en la que puedes analizar todos los datos que te imagines de los vídeos a los que subes y de las diferentes personas que te están viendo. Desde qué países te ven, qué edades tiene tu audiencia, cómo funciona cada uno de los vídeos, retención, clics en las miniaturas, que esto es muy importante, el título, lo que llama la atención. Te tienes que aprovechar de YouTube Studio al máximo, pero además, si entras desde un navegador como Google Chrome, puedes añadir más herramientas que te ayuden a explotarlo aún más. Aquí es donde entra VidIQ. VidIQ, que lo tenéis ahí escrito, te ayuda a analizar el SEO de YouTube. Por ejemplo, es muy importante analizar a tu audiencia cómo funciona, pero eso también lo vais a ver en el último punto, pero también tu propio contenido. VidIQ, cuando tú estás en YouTube Studio, escribes un título. Directamente ya analiza si el título tiene una palabra clave, diferencia si pones mayúsculas, minúsculas, emojis, no, y te va diciendo qué posicionamiento va a tener, qué posicionamiento SEO va a tener respecto al resto de vídeos que haya subidos a la plataforma. Palabras clave. No sé si sabréis lo que son o no las palabras clave, igual es un poco técnico ya todo esto, pero bueno, palabras clave al final son las etiquetas que nosotros ponemos a los vídeos para que YouTube entienda de qué va el vídeo. Y cuando la gente busque, por ejemplo, bicicletas Canyon, pues le puedan salir los vídeos de Movistar Team, porque Movistar Team lleva bicicletas Canyon. Esa etiqueta se la pones tú a todos los vídeos para que esté todo conectado. Es un ejemplo muy superficial que os acabo de poner, pero para que lo entendáis por si no estáis familiarizados. La parte buena de que si os apuntáis al curso es que en todo esto lo vamos a poder analizar en profundidad, o sea que ahora es un breve repaso que podemos dar. Pero como os decía, una herramienta como VidIQ, que no todos los creadores la utilizan, de hecho la utilizan muy pocos con lo que yo he hablado y les he dado este mismo consejo, utilizarla porque podrás posicionarte mucho mejor, podrás generar mejor contenido y aportar muchísimo más valor. Y el posicionamiento lo es todo hoy en día en redes sociales. Punto número 2. Después del qué, cómo y cuándo está el público objetivo, es decir, la audiencia a la que quieres llegar, a la que le quieres mandar el mensaje. ¿A quién va dirigido nuestro contenido? Tenemos que tenerlo claro más o menos desde el principio. Siempre te llevas sorpresas en esto y tu contenido, me está pasando a mí a nivel personal, incluso con el equipo, llegas a gente a la que no te imaginarías. Hoy en día, por ejemplo, tanto lo del equipo como lo mío está muy asociado al ciclismo, como es lógico, ¿no? Y hay mucha gente que no le gustaba el ciclismo y le está empezando a gustar el ciclismo por el contenido, porque nos está descubriendo. ¿Por qué? Por este trabajo previo que hemos hecho de posicionamiento, de estrategia, de hacer la miniatura de YouTube que llame mucho la atención y que te pueda descubrir gente que le llame simplemente la atención y se acabe enganchando a este deporte. Y eso es una maravilla cuando ya la gente te lo dice. Y todas esas pequeñas cositas, pues creas que no, son importantes y están genial. Y molan, os iba a decir. Tenemos que tener claro cómo vamos a llegar a esa audiencia en concreto, cómo lo vamos a hacer, qué estrategia. En mi caso, por ejemplo, yo a nivel personal he empezado un reto que es hacer un Reels diario desde que ha empezado el año. Estoy siendo muy constante, es un trabajo súper laborioso, como comentaba Albert al principio de la charla. Y creéis que no, la constancia marca muchísimo la diferencia. ¿Para qué? Para llegar a este público objetivo. Mi público objetivo hoy en día es gente que le guste no solo el ciclismo, sino el deporte. Ahí influyen tanto los temas que le pongas al Reels en cuestión, como las etiquetas que utilices, que parece que ya están olvidadas, pero siguen importando muchísimo. Y al final eso, yo tengo el foco en gente que le guste el deporte, que le guste los viajes y que le guste pues la naturalidad o con la que yo intento comentar las cosas, ¿no? Que sientan que yo soy como un amigo suyo. Y eso me pasa mucho cuando me paran, les conozco así en persona, siento como que conecto más con las personas y ellos conectan más conmigo desde el principio, porque intento mostrar en los vídeos lo que yo soy, natural 100%. Hablando de Reels, ¿cómo hacer que los Reels tengan más alcance y tengan mejores números y el algoritmo diga, ostras, esto es muy interesante?
Normalmente tendemos a compartir nuestros Reels en Stories. Una vez que los subimos, la famosa amplificación que llamamos, que es compartirlo o en Instagram Stories o en diferentes redes, nos vamos al avioncito de papel y añadir a tus historias. Esto está muy bien, funciona a medias, pero también tiene una trampa. ¿Qué pasa? Las historias normalmente, o para la mayoría de cuentas, si no tienes una cuenta profesional, duran 15 segundos. Si tú muestras el story durante esos 15 segundos y no hacen clic en él, la retención de tus Reels va a caer en picado. Para evitar esto, un truquito muy sencillo. Coges el Reels que tendrás en tu galería del móvil, escoges los 15 segundos que creas que más pueden impactar o que más pueden llamar la atención, lo acortas y lo guardas como un vídeo nuevo en tu galería. Te vas al avioncito de papel al compartir en el Reels, copias el enlace, subes a Stories el vídeo que acabamos de recortar de 15 segundos y pegas ese enlace. Ese enlace, como no te lo pierdas, haz clic aquí. Una frase que llame la atención. Una frase que llame la atención. O Reels completo aquí. Así de sencillo. Entonces a la gente, si la enganchas desde el principio con esos 15 segunditos, vas a hacer que hagan clic en el enlace, que ese clic ya te cuenta. Van a saber que va a haber algo interesante o que les ha llamado la atención, por eso han hecho clic y lo más seguro que se quede durante más tiempo en tu Reels. Esta retención de audiencia, creerme que yo la estoy aplicando y se nota muchísimo. Ahora me diréis, iréis a mi Instagram y diréis, no, Pablo, es que el de ayer lo compartiste normal. Ayer no cuenta porque no tenía tiempo, estaba muy cansado y hay días que no te sale. Pero creerme que esa estrategia funciona mucho, el algoritmo lo interpreta como que es algo muy positivo y va a funcionar muy bien y veréis los resultados muy pronto. Tenéis que tener mucha paciencia con el contenido. Si empezáis de cero, ya sea creando una marca personal o incluso trabajando para una marca, hay que ser muy constante, trabajar mucho, pico y pala y poco a poco que acaban llegando los resultados. Y ya por último, el último punto que vamos a comentar es encontrar tu propio estilo. Esto es algo importantísimo. ¿Cómo hacerlo? Claro, esto es muy difícil. Al principio, cuando te pones a generar contenido, en mi caso, yo hacía en YouTube historias, hablaba de historias de marketing, historias del deporte, y era ponerme delante de la cámara y soltar un rollo, o al menos así lo veo yo ahora, como un rollo, imágenes por detrás, y ha cambiado mucho el contenido que hago. El contenido que hago ahora es natural, directo, intento mostrarme 100% como soy, como estoy haciendo ahora. Si acabáis de ver a Albert, que lo ha explicado todo de una forma magnífica, dice que no es docente, pero parecía docente, y yo en cambio pues fallo, me equivoco, rectifico, hago más pausas, miro el móvil. Este es mi estilo, este es mi contenido y creo que esa naturalidad es lo que me ha hecho conectar con la gente o me está ayudando a conectar y a crecer. O al menos eso es lo que interpreto y el feedback que me da poco a poco a la gente. ¿Cómo puedes encontrar tu estilo? Ten claro lo que te gusta, eso es lo principal, y busca los referentes que tengan un contenido, los referentes en cuanto al contenido me refiero, que hagan un contenido parecido a lo que a ti te gusta o a lo que a ti te gustaría. No os voy a decir que les copiéis al 100% porque eso tampoco funciona, pero coger pequeñas pinceladas de cada uno de ellos. Si son creadores de contenido grandes, lo tendrán todos súper trabajados, todos estos puntos que os he dicho yo seguro que los aplican. Coger esas pequeñas pinceladas, esas pequeñas referencias e intentar aplicarlas poco a poco. No es una cosa que vaya a cambiar de la noche a la mañana, esto lo tenéis que tener claro. Vuestro estilo se va a ir desarrollando a medida que vosotros vayáis generando contenido y subiendo contenido a las diferentes plataformas. Yo sigo variando mi contenido, o sea, desde el primer Reels que hice al principio del año a hoy, que es el día 136 del año, mis Reels incluso han cambiado muchísimo. He cambiado los subtítulos, he cambiado los cortes, he cambiado la edición, las portadas, ha ido evolucionando y así va a ser siempre y cuando estéis implicados en las redes sociales. Y vamos con el último truquito para los que os guste TikTok. El año pasado TikTok contrató con nosotros, con Movistar Team como tal, para hacer una serie de activaciones durante la vuelta. Nos reunimos con ellos y ellos nos dieron una serie de tips. Este es muy sencillo, pero os digo que funciona de verdad. Editar los vídeos que subáis a TikTok desde la propia herramienta de TikTok. El algoritmo lo va a premiar 100%. Utilizar los subtítulos, las tipografías que os dan, las portadas. Lo vais a ver una tontería de truco que os estoy diciendo, pero creedme que nosotros lo aplicamos y marca la diferencia. También, si utilizáis aplicaciones como CapCut móvil, que es la más común, que la que casi todos los generadores de contenido utilizan, yo mismo la uso, es para móvil, muy sencilla de utilizar. Si la asocias a tu cuenta de TikTok directamente, es decir, que tú terminas el vídeo y lo subes directamente a TikTok desde CapCut, también te funcionará.
Así que nada, este ha sido un pequeño resumen. Si alguno de vosotros está interesado, os unís al curso y podremos entrar en detalles en todos. Podré hablar del algoritmo al detalle, un poco más en profundidad de YouTube, de Instagram, de TikTok o de lo que consideréis. Y nada, y ahora os voy a presentar a Albert, porque claro, Albert no es solo el director del curso. Albert también tiene una experiencia que alucináis. Como bien os decía, hemos coincidido trabajando cuando yo era becario en el 2017 en Unipublic. Él me acogió, yo estaba ya trabajando en crear mi marca personal. Me acuerdo que me ayudaba ahí un poco con tipografías, color, yo lo haría así. Algo de lo que estoy muy agradecido y ahora, 7 años después, aquí estamos. Pues Albert es un máquina, es consultor de marketing especializado en la captación de inscritos a eventos deportivos, también a charlas como esta que estáis viendo aquí. Ha trabajado como Digital Manager en La Vuelta, responsable de marketing digital y patrocinios en Movistar Team. Hemos seguido un poco ahí los mismos pasos. Y además de ello, gestiona contenidos digitales. Además de ello, ha gestionado contenidos digitales en el Rally Dakar, el Tour de Francia y ha ejecutado estrategias de captación de inscritos para eventos como el Triatlón de Sevilla, la Mediterranean Epic Gran Fondo o el Benidorm Half, entre otros. Es profesor, explica muy bien, es docente, está acostumbrado a esto, no como yo, en la Universidad Católica de Valencia e imparte formación en otras instituciones como la UCAM de Murcia, la Liga Business School o la Universidad Europea. También la Universidad Politécnica de Valencia. Él es valenciano, o sea que ahí juega en casa. ¿Lo he hecho bien, Alberto? Yo creo que no me puedo quejar. No está mal, ¿no? No está nada mal y la verdad lo que has dicho, no, me he quedado con ganas de que en la clase que nos vas a dar en el curso nos cuentes más de esos trucos, porque mira que en 2017 cuando nos conocimos yo era el que estaba más metido en todo este tema y algún consejo te pude dar, pero desde luego ahora mismo estás en la cresta de la ola en ese sentido y hasta yo me apunto muchas de las cosas que nos has contado. Muchísimas gracias, Pablo, Gracias, amigo. de verdad, por tu tiempo y por tu apoyo a la hora de lanzar este webinar y este curso. Muy bien, pues os toca quedaros conmigo ya casi hasta el final. He visto que algunas y algunos de vosotros habéis preguntado ya sobre las intervenciones de Albert Junquera y de Pablo. Como os digo, al final de todo de la sesión vamos a contestar esas preguntas. Yo voy a daros muy rápidamente mis 3 claves y voy a intentar predicar con el ejemplo, porque la primera de ellas es la brevedad. Desde hace años se publica y se estudia lo que es la capacidad de atención media que tenemos los humanos a la hora de estar un determinado tiempo concentrados en una cosa. Esa capacidad de atención media, desde hace unos años, y gracias a estos dispositivos que tenemos en el bolsillo o los smartwatch o todo el bombardeo que tenemos actualmente de contenido, ha ido en picado completamente. En picado completamente. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que hagamos, ya bien sea Reels y Stories, que siempre recomiendo que cuanto más cortos mejor, cuando más hacia directamente al grano mejor, ya sea contenido en el blog, que el contenido en un blog, que a pesar de que puede sonar aún ya el pleistoceno de lo que es el mundo digital, los blogs siguen leyéndose, el contenido del blog tiene que ser fácil de leer, con párrafos cortos, con negritas. Cualquier post que pongáis en redes sociales, cualquier contenido que hagáis en cualquier formato, tiene que intentar ser cuanto más corto mejor. Esto también va a tener mucha dependencia de la audiencia en la cual vayamos enfocados. Albert Junquera ya lo ha mencionado. Hay audiencias en las cuales, por ejemplo en YouTube o en LinkedIn, en las cuales tenemos que explayarnos un poco más y podemos ser más sosegados en esa comunicación. Pero hoy en día, como os digo, nuestra mente está acostumbrada a contenido rápido y fácil. Y si me lo pones muy complicado para consumirlo, voy a pasar a lo siguiente. Vosotras y vosotros os habréis dado cuenta la habilidad que tenemos cuando estamos viendo Reels o cuando estamos viendo TikToks de identificar en menos de un segundo si un contenido nos interesa o no nos interesa y de identificar, sobre todo, muy importante, si un contenido es publicitario o no lo es. Y es que pasamos el dedo hacia arriba, pero con una rapidez alucinante. Y a veces me sorprendo de decir, ¿cómo puedo identificar con menos de un segundo de un contenido que ya no me interesa? Pues hemos llegado a ese nivel. Entonces, la brevedad es siempre un grado en el cual en campañas digitales, sobre todo cuando estamos haciendo campañas de pago, es algo que hay que buscar siempre. Y una cosa que ha dicho
Pablo, que creo que es imprescindible hoy en día. Ponlo mejor al principio, explica después. Es como lo he expresado yo. Él lo ha expresado que hace de sus reels del día a día, lo que hace es coger y aquello que se resulte más interesante de lo que le ha sucedido en el día, ponerlo al principio del reel y luego ya contar el resto. Y esa cosa interesante vuelve a aparecer a lo largo del día. Pero lo que consigues con eso es captar la atención de las personas. Captar la atención y retener esa atención. La retención de la atención hoy en día es una de las tareas más grandes que hay a la hora de crear contenido. Un ejemplo que estamos viviendo ahora mismo. Por ejemplo, ha acabado la intervención de Pablo y yo sé que muchas y muchos han venido aquí, tanto por Albert Jorquera como por mí, pero muchísimas habéis venido por Pablo y de 96 personas ahora mismo somos 83 aquí en la charla. ¿Por qué? Porque baja la retención. Ellos han visto aquello que les ha interesado y la retención baja. Es así. Al final, hoy en día, lo que tenemos que pensar siempre es que el contenido ha de enganchar constantemente. Y si no somos breves, si no somos concisos, la gente hará swap hacia arriba y ya está. Behind the scenes, el contenido que es detrás de las cortinas o contenido que yo denomino, como pongo en el último punto, mirar a través de la mirilla de la puerta o del paño de la puerta. Aquello que sucede que no nos enseñan en lo que son la televisión o los perfiles oficiales de a lo mejor de eventos. Yo, como os ha contado Pablo, principalmente he trabajado en eventos deportivos, algunos de nivel internacional, que se transmiten a través de la televisión. Y una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de los años en redes sociales es que la gente lo que busca va a las redes sociales a buscar cosas que no aparecen ni en la televisión ni en esos canales oficiales. Cosas que suceden detrás, cosas que normalmente no se muestran. Es por ello que el contenido de Pablo Ordorica funciona tan bien, porque nos muestra lo que pasa dentro del autobús, nos muestra lo que pasa dentro del equipo, todo aquel trabajo de los auxiliares, de los mecánicos, que no se ve en la carrera. Y además de todo esto, el enseñar el behind the scenes también tiene mucho a ver con enseñar la parte humana de todo aquello que sucede detrás de un evento, detrás de una marca, detrás de cualquier negocio. Nosotros queremos conocer a las personas que hay detrás. Al final, como humanos, nos sentimos más vinculados y más identificados con una historia de una persona humana que de una marca. Al final, la marca, dicho mal y rápido, siempre va a ser esa entidad que lo que quiere es nuestro dinero a cambio de un producto o de un servicio. Mientras que si vemos a las personas que hay al otro lado, realmente vamos a generar una conexión muchísimo mayor. Y esa es una de las cosas de las que Albert Jorquera hablaba, de que Salomon en un principio no buscaba vender, sino lo que buscaba era otra cosa. Lo que buscaba era aumentar ese pastel, aumentar a la gente que practicara el deporte. Y una de las maneras es a través de toda esa gente que hay detrás o de los patrocinados, como por ejemplo habla de Kilian Jornet y demás, de esas historias humanas que suceden en los eventos. Eso a la hora de crear contenido tiene una fuerza enorme. De hecho, está más que probado por las grandes cadenas, por los grandes productores de contenido. Fijaos, Netflix, Amazon Prime, todos los grandes como hacen documentales desde hace años, lo que ellos denominan los americanos fly on the wall, esa mosca en la pared, esa cámara que está ahí y que graba todo lo que sucede detrás de las escenas. Tenemos The Last Dance, el documental de los Chicago Bulls, tenemos el Drive to Survive de la Fórmula 1, tenemos uno de Fernando Alonso, exclusivamente en Amazon Prime, y tenemos El día menos pensado del equipo Movistar Team. Nos gusta mucho fisgonear lo que sucede detrás y eso es algo que realmente con las redes sociales, y si somos partícipes, trabajamos en un evento o estamos metidos en una organización, tenemos la posibilidad de hacerlo y es algo que siempre a mí me ha funcionado mucho. Y por último, herramientas. Y aquí a lo mejor creo un poco de discordia con mis dos compañeros de hoy, porque ellos están acostumbrados a utilizar mucho, a la hora de producir, evidentemente una marca como Salomon hace producción a nivel profesional. Y Pablo, si bien utiliza el teléfono, también sé que utiliza otro tipo de cámaras. Yo soy de los que piensa que el teléfono te sirve para el 90% de los casos que tengas que crear contenido. Más que nada por mi bagaje, pues yo me he criado, entre comillas, profesionalmente, trabajando en la vuelta, en eventos y entornos muy rápidos en los cuales la inmediatez es clave, publicar en Twitter el primero, publicar stories el primero, y el teléfono es lo que más me ha servido. Y además, a la hora de crear otro tipo de contenidos, incluso para YouTube,
teléfono y una GoPro es algo que, puestos estratégicamente con un trípode, pones un micro de corbata de estos de 5 euros de Amazon en cualquier lugar y con una edición que teniendo un mínimo de idea con Adobe Premiere o con alguna de las aplicaciones que os digo ahora, funciona perfectamente. Al final, un consejo que os daría, y creo que Pablo Ordorica estará de acuerdo con esto, para empezar no hace falta hacer una gran inversión en material. Para empezar lo que hace falta es tener una buena idea y pico y pala. Pico y pala y encontrar ahí tu lenguaje, encontrar tu público, encontrar tu tono. La técnica luego ya vendrá, ya irás mejorando, ya irás cogiendo cámaras con objetivo, ya irás aprendiendo sobre enfoques, sobre iluminación, etc. Al final lo que va a contar hoy en día, y sobre todo cuenta mucho en Internet, es el fondo sobre la forma. Eso es muy importante. Hay herramientas que ha mencionado Pablo, CapCut, que es de las más utilizadas, InShot, que yo también lo utilizo para recortar y demás, y similares para poder ser rápido a través del teléfono. Como os digo, la inmediatez es muy importante en algunos entornos. Y poder dominar estas herramientas para editar sobre la marcha y subir un contenido rápidamente es clave. Y luego quería hablar un tema que es el tema de moda actualmente. Y me retrotraigo a 2009-2010, cuando empecé yo con el tema este. En aquella época lo que estaba de moda era el ser community manager, ¿no? Facebook estaba en auge, Twitter también, Instagram ni siquiera existía entonces. Las redes sociales iban a salvarnos, iban a salvar el mundo, ¿no? Al final se han instaurado como tal. Después de eso, ¿qué vino? Las criptomonedas. Hace unos años, después de la pandemia, ¿qué tuvimos? Todo el tema de la realidad virtual y de los mundos virtuales, ¿no? Que el metaverso, que iba a ser el futuro de todos los negocios. Ahora mismo la ola es la inteligencia artificial. Todo el mundo dice que viene para quedarse, incluso para quitarnos trabajo, ¿no? Hay cosas muy interesantes, no lo voy a negar. En cuanto a la inteligencia artificial, hay herramientas que nos pueden servir para inspirarnos a la hora de crear contenido, no para crear contenido como tal en sí. Yo no creo que ahora mismo esté tan avanzado como para poder crear contenido desde cero. Podemos evidentemente crear gráficas, podemos crear cosas, pero el que esté metido en el mundillo, el que sepa un poco del mundo digital, enseguida identifica cuando algo está creado por inteligencia artificial. Aún así, se vienen cosas muy interesantes desde el punto de vista de traducciones simultáneas, de poder coger un contenido en vídeo y traducirlo y que esta charla que estamos dando ahora mismo, colgarla en YouTube y que se cuelgue en inglés con nuestras mismas voces y poder llegar a un público anglosajón, o se cuelgue en francés o en italiano, siempre con un filtro humano, yo lo digo ahí. Podemos tener esas herramientas que nos pueden ayudar mucho a hacer un montón de cosas, pero al final el filtro humano tiene que estar ahí siempre. Las herramientas, ya sea la inteligencia artificial, las aplicaciones, el teléfono, no son un fin en sí mismo, pero nos ayudan a llegar a ese fin, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial no hay que tomarla como un endgame, no hay que tomarla como que va a ser el final de algo, no, hay que tomarla como que es una herramienta más que vamos a ir poder utilizando y de las que nos tenemos que poder aprovechar y tenemos que estar al día con ello, ¿vale? Como os ha dicho Pablo, podéis preparar las preguntas que ahora en unos momentos os responderemos, ir lanzándolas a través del propio chat. Y antes de llegar a las preguntas, como os he dicho, vamos a hablar un poco sobre lo que es el claustro de profesores del curso. A 3 de ellos ya los conocéis. El primero es Albert, que nos hablará en su charla sobre social media e influencers y el caso de Salomon, cómo lo utilizan, cómo gestionan todo este tema en la marca a nivel España, y como él ha dado algunas pinceladas, y creo que es un tema súper interesante, cómo muchos de las marcas que tienen una subsidiaria en algunos países se tienen que nutrir, para bien o para mal, de lo que la matriz, en este caso desde Francia, les da a nivel de contenido y cómo lo gestionan en ese sentido desde Salomon España. Creo que va a ser una sesión muy interesante. Como también lo será la de Pablo, en la cual nos hablará de YouTube y de contenido audiovisual en general, y ya habéis visto que en 15 minutos nos ha dado unas perlas de contenido y de trucos de cómo llegar a más gente espectaculares. Pues en las 2 horas que durará su sesión, desde luego vamos a tener muchísimo más de eso. Luego, por mi parte, yo soy el profesor que dé más clases, yo doy hasta 5 sesiones, hablaré algo de estrategia comercial de eventos, de marketing digital, principalmente Facebook Ads, Meta Ads y email marketing. Hablaré de algo de marca personal para deportistas, de LinkedIn, y también de activaciones de patrocinio, que es un tema que va a estar muy presente a lo largo de todo el curso.
Pero además de nosotros tres, va a haber mucha más gente y mucha gente que es muy importante y muy referente en este mundillo. El primero de ellos es Isidro López, el que actualmente es director de comunicación de la Federación Española de Hockey, pero que durante muchos años ha sido director de comunicación en RPM, que es la empresa que organiza a Maratón de Barcelona o la Titan Desert, entre otras. Él nos hablará de comunicación y patrocinio en eventos, esa relación en cuanto a lo que es el patrocinio, cómo influye la comunicación, cómo un departamento de comunicación tiene que estar completamente coordinado y alineado con lo que es todas las activaciones de patrocinio. Luego vamos a tener a Sebastián Ballester, que es el Marketing Manager en ASICS en la península ibérica. Y su clase va a ir relacionada con la siguiente también, porque va a hablarnos de lo que es el lanzamiento de un producto, de cómo una marca como ASICS prepara desde lo que es la estrategia hasta la aplicación y lo que es la ejecución del lanzamiento de un producto. También nos hablará de lo mismo Daniel Senovilla, quien actualmente se encarga de relaciones públicas y marketing en Shimano Iberia, que ha sido también compañero en la Vuelta, en el Tour de Francia, ha trabajado en la NBA y en Eurosport también, entre muchos otros sitios, y nos hablará de eso, cómo Shimano España prepara el lanzamiento, en este caso, de un grupo de transmisión y cómo se utiliza tanto canales tradicionales como es la prensa, la televisión o la radio, canales digitales, influencers, cómo es todo ese mix en el cual se lanza un producto desde dentro de una marca. Luego, a nivel de patrocinio, tenemos 4 clases que están muy, muy relacionadas y que creo que pintan una imagen bastante completa de lo que es todo el espectro del patrocinio. La primera de ellas la dará Jaime de Besa, que es encargado de patrocinio y relaciones públicas en Unipublic, que es la empresa que organiza la Vuelta, también compañero de Pablo y mío. Y él nos hablará de la negociación del patrocinio y el arranque del mismo, de cómo un patrocinio se forja, de cómo es ese primer contacto con un posible patrocinador, de cómo hay que ofrecerle los servicios, las activaciones que vamos a poder desarrollar con él y luego cómo llevar todo ese seguimiento para que el patrocinio vaya a puerto. Desde la otra parte, literalmente, tenemos a Alessandro Fedrigo. Alessandra ha sido directora de marketing en Named Sport y Multipower, 2 marcas de nutrición deportiva, de barritas, de geles, de suplementos muy importantes. Con Named Sport en concreto, ella estuvo encargada del patrocinio de Named Sport en la Vuelta y trató con Jaime. Entonces, ella nos dará su visión desde el otro lado, desde el punto de vista de la marca. Y además nos va a hablar del marketing mix de esta marca de Named Sport y también algo de Multipower. En el caso de Named Sport, una marca que ha invertido muchísimo en patrocinio y de manera muy inteligente a lo largo de los años, hasta el punto de que ha patrocinado al Tour, al Giro, a la Vuelta y sigue haciéndolo al mismo tiempo. Y como es una marca que ha crecido desde Italia hasta a nivel internacional de manera tremenda. También tenemos otro punto de vista desde la propia marca, que sería el de Kiko García. Kiko García actualmente es Sports Marketing Manager en Roca, la marca de gafas más del mundo del triatlón. También es director técnico en la Vuelta, director que es quien diseña uno de los responsables de los que diseñan los recorridos de la Vuelta, y durante muchos años ha sido Sports Marketing Manager en Oakley, durante 15-20 años, si no recuerdo mal. Él nos hablará de cómo tiene la relación una marca con sus deportistas de élite. Como una marca como Oakley, que es el caso que nos va a contar más que una clase, esto va a ser una historia personal de cómo él tiene una relación con la marca y con los deportistas y cómo hace de puente entre ellos para que todo el mundo cumpla sus objetivos. Y es una persona, Kiko, que ha tenido relación con los ciclistas de máximo nivel, pero también con deportistas a nivel de Fernando Alonso, por ejemplo. Entonces nos va a contar casos muy curiosos y nos va a contar una manera de trabajar que la verdad es muy enriquecedora. Y la cuarta pata, digamos, hablando de patrocinio, será la de Pierre Orfanidis. Pierre es el responsable de Relaciones Públicas y Comunicación de Peter Sagan. Peter Sagan, multicampeón del mundo, uno de los ciclistas más laureados de su generación. Y además Pierre fue jefe de prensa del equipo Tinkoff. Pierre nos hablará de cómo es lo que él denomina comunicar al máximo nivel un deportista como es Peter Sagan y cómo ha comunicado no solo lo que son sus victorias en la carretera, sino toda la personalidad de Sagan, cómo se ha transmitido a través de redes sociales y cómo los patrocinadores han podido, digamos, ser partícipes de ellos. Y eso ha sido algo que
Es una visión que va un poco en contraposición a la de Kiko García que veíamos antes desde el punto de vista de la marca. Aquí la vemos desde el punto de vista del deportista. Luego, tenemos a otra persona que también también ha sido compañero nuestro, que es Álvaro Vilches y que actualmente es periodista en RPM Sports, la organización de la Titan Desert y de otras pruebas de ciclismo, y él nos hablará de un plan de comunicación y de relación con medios. Álvaro es una persona que tiene un don de gentes espectacular, que sabe trabajar muy bien con periodistas y generar muy buenas relaciones con ellos, que consigue que los periodistas vengan al evento, hablen del evento y quieran volver año tras año. Y él nos va a hablar de cómo eso es posible en una organización como, por ejemplo, la Titan Desert. Luego, siguiendo en comunicación, y en este caso comunicación digital, tenemos a Dani Sánchez, que es el responsable de contenidos de Movistar Team, compañero de Pablo, y que nos va a hablar, al igual que Pablo, de muchos trucos de comunicación digital que vamos a encontrar en Instagram, en muchas redes, para poder aumentar el alcance de aquello que hacemos. Y nos va a dar muchísimos conocimientos a la hora de cómo diseñar el plan de comunicación de un equipo deportivo. Tenemos también a Paloma Redondo. Paloma es la responsable de comunicación y marketing de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana y ella nos va a dar una clase que me parece muy interesante por el hecho de que es una de las pocas clases en las cuales apenas vamos a hablar de comunicación digital o de marketing digital, porque ella nos va a hablar del apoyo institucional a eventos y de cómo esto nos puede ayudar a la publicidad física que hacen los eventos en sus ciudades. En este caso, nos hablará del caso de Mediterránea Triatlón, que es los 3 eventos que organiza la Federación Triatlón Valenciana, y cómo casos tan curiosos, yo que vengo del mundo digital, a mí me parece muy curioso el hecho de que nos cuenta el caso de cómo vinilar un tranvía o cómo hacer publicidad tradicional, que es algo que parece mentira, pero aún existe, aún no es que parece mentira que exista, sino que aún funciona y aún es necesario. Y parece que hoy en día todo sea digital, pero vale la pena echar un ojo y pararse a ver estos casos, estas experiencias que nos cuenta Paloma. Luego tendremos a una persona que es sin duda referente a nivel de periodismo deportivo, no solo en Valencia, sino en España, que es David Blay. David Blay ha sido director de comunicación de la Spartan Race, también ahora mismo es responsable de relaciones públicas y comunicaciones en el WTA Open de la Comunidad Valenciana de tenis. Ha trabajado en infinitud de eventos con infinitud de deportistas a nivel de llevarles la comunicación en las relaciones públicas y su clase va a ir centrada en algo que es un dolor de cabeza para mucha gente, para muchas marcas, para muchos eventos y es cómo conseguir impacto en medios, cómo conseguir que los medios de comunicación y los periodistas me publiquen la nota de prensa que voy a enviar, cómo conseguir que hablen de mí, cómo conseguir entrevistas con gente, cómo amplificar bien sea mi marca personal o el impacto que tenga mi evento o mi marca. Y él nos dará los trucos porque es una persona que tiene una agenda de contactos tremenda y tiene una mano derecha y una mano izquierda tremendas también y nos va a enseñar esos trucos para poder llegar a esa gente. Luego, una clase que se distingue bastante de las demás, que es la de David Baldoví. David Baldoví es el director de Coa Distance, que es un Ultraman y Half Ultraman que se celebra precisamente este fin de semana aquí en Valencia. Y él está especializado en la creación de marcas. De hecho, él tiene una agencia de creación de marcas de alimentos. Y él nos hablará precisamente del proceso de creación de marca, cómo, independientemente de crear un logo y crear una identidad corporativa, cómo vamos a poder transmitir los valores y los objetivos, la visión, valores de una marca a través de la comunicación gráfica, visual e incluso a nivel de comunicación más tradicional. Va a ser una clase en ese sentido muy interesante. Por último, pero no más importante, los últimos 3, Natalia González. Natalia, quizá algunos lo conozcáis, ha sido durante muchos años responsable de marketing en Canyon y actualmente está en MMR Bikes, la marca asturiana de bicicletas. Natalia es una persona que, si antes decía Albert Junquera que le gustaba eso de bajar al barro, Natalia es la persona que mejor se maneja en el barro. Es esa persona en una marca que toda marca quiere para estar presente en una feria, para ser su primera línea, no de defensa, sino de ataque al consumidor, en cuanto a que es una persona a nivel de relaciones públicas que es súper fácil, súper amable y además súper estratégica a la hora de diseñar un evento y lo que la marca necesita dentro de un evento, de la feria de un evento y cómo la marca necesita promocionarse en todos los canales. Entonces nos hablará de los casos de MMR, que es donde está actualmente trabajando, y de Canyon España, donde estuvo trabajando durante varios años.
Luego tenemos a Albert Rivera. Albert Rivera es el director de A Cola de Pelotón, el podcast de ciclismo más escuchado de toda España. Además, hace también comunicación digital en la Vuelta Femenina, y actualmente ahora mismo está en la Vuelta a Burgos, contratado por la UCI para llevar la Vuelta a Burgos Femenina, perdón, contratado por la UCI para llevar la comunicación en Twitter y en Instagram. Y él nos hablará de podcasting, que es una de las tendencias que lleva años ya imponiéndose, y de cómo realmente, si queremos este canal explotarlo, cómo Albert nos va a poder ayudar a darnos esos trucos para sacarle el mayor partido. Y ya por último, pero desde luego no menos importante, tenemos a Dani Quintero. Dani Quintero es una persona que el currículum no cabe ni en esta página ni en toda esta presentación de la cantidad de eventos y de marcas con las que ha trabajado. Es un periodista especializado en redes sociales y eventos deportivos. Solo por destacar tres: Ironman, Maratón de Sevilla, Mallorca 312. Os digo, la lista es interminable y es una persona que lo conoce todo el mundo por lo afable que es y además por lo accesible que es y lo buen profesional que es. Nos va a hablar de un tema y de unos casos muy particulares de reputación online y de gestión de crisis, de cuando las cosas salen mal y cómo podemos solucionarlas desde el punto de vista de la comunicación. Para terminar ya sobre el curso, ¿cómo funciona? Pues es un curso que se imparte en sesiones online de 2 o 4 horas de duración, viernes de 4 a 8 y sábados de 9 a 1. Empieza a impartirse en octubre y dura hasta enero de este año, es después de verano. Son 23 sesiones online en directo, con lo cual tú puedes disfrutar de estas sesiones en directo, al igual que tenemos este webinar, que son totalmente interactivas desde el punto de vista en el cual los micros están abiertos y puedes tener acceso directo a los profesores para preguntarles sobre la materia, sobre cualquier duda que tengas. Y además, estas clases estarán disponibles grabadas en el aula virtual. El aula virtual será un acceso que daremos a los alumnos, en el cual tendremos las grabaciones de las sesiones, como os he dicho, y todos los materiales que los profesores nos faciliten, tanto la presentación como si nos envían plantillas o cualquier otro recurso que ellos consideren. Ese acceso lo tienen los alumnos para poder hacerlo. El precio del curso. ¿Cuánto cuesta la fiesta? Pues bueno, el curso está limitado actualmente a 12 personas y hasta el 31 de mayo, hasta finales de este mes, el precio son 1.650 euros. A partir del 1 de junio y hasta la celebración del curso, el precio, que como os digo es en octubre, el precio serán 1.900 euros. Aquellos que estéis interesados, sencillamente con una reserva de 500 euros se reserva la plaza y el resto del precio se paga 20 días antes de iniciar el curso. Aquellos que necesitéis más información podéis contestar a cualquiera de los correos que habéis recibido y yo os contestaré directamente y os enviaré un dossier con más información sobre el curso. Para despedir esta parte, agradecer primero, muy importante, a Rock the Sport, la plataforma líder de inscripciones de eventos en España, que es la plataforma que nos ha ayudado mucho a la hora de difundir este curso, nos lleva apoyando desde la primera edición y de verdad estoy muy agradecido a ellos por el apoyo. A la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, de la cual forma parte Paloma, también. A Cola de Pelotón, el podcast de Albert Rivera, y Brand Summit, que es la agencia de David Aldoví, otro de los profesores. Laura nos dice, ¿el curso es 100% online o hay alguna sección que sea presencial? No, el curso es 100% online, totalmente. En anteriores ediciones sí que ha habido sesiones presenciales, pero actualmente es 100% online para que todo el mundo podáis acceder a él sin ningún tipo de problema, sin ningún gasto adicional de transporte ni de hoteles. Ok, pues visto esto, vamos a ir con lo que son las preguntas que nos habéis formulado. Desde el principio hemos tenido una pregunta de Andrés González Gonga, que nos dice: hola, buenas tardes. ¿Cómo solucionar el problema actual de poca influencia real de los influencers en el consumo y venta real? Hoy en día los influencers se convirtieron en impacto de marca, pero no generan recordación real en el producto. Yo creo que en este sentido, Albert Junquera, no sé si te animas a hablar un poco de este tema, porque tú, como responsable de algunos influencers en una marca, creo que tienes más que decir que yo. Sí, bueno, de hecho es mi curso, ¿no? O sea que es una buena pregunta, es un debate que da para mucho, da para un curso y más. Para resumirlo bastante, y luego ya lo veremos más en profundidad en el curso. Pero al final,
un poco a colación de lo que decía yo, recordar que los influencers también son imagen de marca, por supuesto, para bien y para mal. Con lo cual, yo creo que lo que es imprescindible es hacer un análisis muy detallado de cada candidato o candidata. Y no me refiero solo al número de seguidores. Hay herramientas para ello. Por ejemplo, nosotros en Salomon trabajamos con un programa que se llama Clear con K, que tú entras a un perfil y te mide la reputación, te mide varias cosas. Aún así, para mí, el mejor baremo es mi propio Instagram, porque yo tengo un Instagram que sé cómo lo he hecho crecer y es 100% orgánico, sin sorteos, ni comprar seguidores, ni cosas raras. Entonces, es muy fácil. Ya con un vistazo, yo ya veo, por ejemplo, comparando, porque sé los seguidores que tengo y sé más o menos el engagement que tengo, cuando veo a alguien que tiene el doble o el triple y tiene la mitad de engagement, ya ves que ahí hay algo raro. Ya de entrada, cuando veo a alguien que ha comprado seguidores, me genera muy mal rollo, porque me parece como el doping de las redes sociales. Estás engañando. Y luego, aparte, aunque tengas seguidores y tengas engagement, hay que hacer un análisis y una reflexión de lo que es popularidad vs credibilidad, porque al final tener muchos seguidores y tener mucho engagement no quiere decir tener credibilidad, ¿no? Y al final ya a partir de aquí ya hay cada estrategia de marca y cada uno sabe lo que quiere arriesgar o no. Yo también lo que buscaría siempre, lo que busco siempre cuando colaboro con alguien es que le guste la marca. O sea, lo primero que le pregunto es si le gusta la marca o no. Porque si no le gusta, para mí, ya todo lo que hagas o bien es comercial o es forzado. Y yo creo que el consumidor no es tonto y eso se nota. Y luego ya podemos entrar en muchas más cosas, pero creo que al final necesitas a gente profesional y formada, porque creo que también hay mucho influencer que se la cuela a las marcas y a las carreras y a todo el mundo. Entonces, por eso es importante tener un profesional formado y con criterio para saber analizar estas cosas. Albert, ya que estás por aquí, no te vayas porque hay otra pregunta que también directamente va por alusiones a ti. Nos pregunta Alberto Morales, ¿cómo modificaron la estrategia de Salomon al enterarse de la salida de Kilian Jornet? ¿Reemplazan su contenido con otro atleta o reorganizan toda la estrategia? Buena pregunta también, mira, es un símil muy fácil, futbolero. Yo además me gusta el fútbol, lo de Kilian Jornet era un poco como lo de Messi en el Barça. Es para bien y para mal. Para bien, obviamente, porque tienes al mejor de todos los tiempos. Y para mal, porque al final, un poco lo que yo creo que pasó con Messi en el Barça es que como ya lo tienes, te acomodas, ¿no? Y no buscas el qué pasará después. Entonces, en Salomon pasará lo mismo. Como ya tienes al GOAT, y todo lo que hagas con él te funciona, no, en muchos sentidos no nos preocupamos o no se preocuparon de desarrollar otras cosas. Yo creo que al final en la vida, cuando las cosas pasan, puedes llorar mucho, lamentarte, pero tienes que ser positivo y buscar la manera de continuar hacia adelante y reemplazar. Entonces, al final de la necesidad virtud, cuando se fue Kilian, te obligó a trabajar y a hacer crecer a otras atletas. Y en ese sentido, Salomon tuvo la suerte de encontrar a Courtney Dauwalter, que es lo que vendría a ser el Kilian en versión chicas. Y de hecho, ahora tiene 609.000 seguidores, que para el mundo del trail es una barbaridad. Yo creo que no lo tengo contado, pero diría que después de Kilian es el corredor o corredora con más seguidores. Con lo cual, obligó a ponerse las pilas y a decir, vale, no tenemos a Messi, no tenemos a Kylian, pero vamos a construir a otra estrella, ¿no? Y eso yo creo que es una de las grandes fuerzas que tiene hoy en día Salomon y que no tienen tanto otras marcas, es que tienen el potencial comunicativo, porque se ha preocupado durante años, de poder construir atletas. No solo tener atletas buenos, sino poder elevar su imagen de marca, poder elevar sus seguidores y así construir un icono global. Pues muy bien, Albert, muchas gracias por ese insight y por esa lección de cómo pivotar en caso de que se te vaya el mayor asset que tienes a nivel de influencers y de patrocinio. Hay un par de preguntas, Pablo, que creo que tú serás el indicado para responderlas. Una es la de Julio Running
y la otra es la de Guido, que al final ambas lo que nos están diciendo es posicionar la marca personal. Comenzar a lanzarse, qué camino tomar, me da miedo empezar, nos dice Guido, y luego nos pregunta Julio que si únicamente puede ser TikTok, ya que mi Facebook e Instagram no son públicos actualmente. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Primero de todo, tener claro el objetivo hacia dónde quieres ir y lo que quieres conseguir. Yo me acuerdo cuando empecé mi marca personal, es porque en Unipublic, cuando coincidí con Albert, al final estaba de becario, de prácticas. Yo no tenía un contrato indefinido laboral, ni muchísimo menos. Y por lo que estaba viendo a mi alrededor en el máster, sabía que era complicado meter la cabeza en esta industria. Entonces dije, tengo que diferenciarme del resto de compañeros. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a empezar a hacer contenido. ¿Dónde lo voy a hacer? En YouTube. ¿Por qué? Porque me gustaba el formato, veía que había una oportunidad grande, un nicho de mercado. Y me lancé a ello. O sea que lo que hay que hacer es ponerse a generar contenido desde el minuto uno, aunque te parezca que no va a ser un contenido de calidad atractivo. Es parte del proceso. Todos hemos pasado por eso, de empezar haciendo un contenido malo, digámoslo claro, a ir mejorando poco a poco, vas cogiendo pequeños tips, pequeños trucos, vas mejorando la edición, las miniaturas, el título y vas sabiendo hacia dónde dirigir esa marca personal. ¿Qué te recomendaría yo? Que si constituyes una marca personal o trabajas una marca personal, que estés presente en cuantas más redes sociales, siempre y cuando las puedas cuidar y mantener, mejor. ¿Por qué? Porque si conectas con personas en TikTok, pero que a la vez te quieren ver el contenido que puedes aportar en Instagram, como decías que lo tenías cerrado, creo que van a buscar todo. O sea, quieren tenerte en... Si te siguen, lo que vas a conseguir es que te sigan en todos lados, si es un follower de verdad. Por lo que yo lo que haría sería trabajar todas las redes sociales posibles, amplificar y ampliar el escaparate, es decir, poder llegar a muchísima más gente, a muchísima más audiencia en diferentes plataformas, y para ello trabajaría todas las redes. O sea, que me abriría los perfiles o dejaría mi vida personal para esa red social, o sea, para ese Instagram que tienes, pero abriría un Instagram relacionado a tu marca personal, que esto lo tiene mucha gente. Para mí eso lo pensé en su día, el no vincular mi marca personal a mi cuenta personal, pero me parecía ya un trabajo excesivo. Y más o menos mi vida personal y laboral hoy en día es prácticamente lo mismo. O sea que he vinculado ambas cuentas y en mi caso a mí me está yendo bien, estoy contento. Es verdad que no se ve mi vida al 100%, pero el usuario más o menos interpreta que me conoce al 100% o que está viendo todo lo que hay. Y en verdad no, están viendo lo que yo quiero. Ese es uno de los retos realmente a la hora de enfrentarse a la marca personal y a la hora de crear contenido e intentar que el contenido llegue al máximo número de gente posible. ¿Dónde pones las barreras de qué es lo personal y qué es lo profesional? Entonces, tienes que tenerlo muy claro, muy medido, y tienes que tener claro que a lo mejor hay perfiles, como el caso de uno de los que nos comentaba, que a lo mejor no quieres que ese perfil se vea. Pues oye, ya Claro. está. Tú comunicas en ese otro perfil y esa es la imagen, es la ventana que tú quieres enseñar a tu vida. Entonces, a partir de ahí eres tú el que marca ahí, pone las barreras en ese No, desde sentido. luego. Y algo a lo que hay que estar muy acostumbrado y tener muy interiorizado y claro es que cuando empieces a crecer te van a llegar los famosos haters. Hay que estar preparadísimo para... Te van a venir, digámoslo claro, hostiazos sin quererlos, sin merecerlos y sin nada. Pero lo Totalmente. estarás haciendo bien cuando lleguen. Sí, sí. No, eso significa que has llegado a gente. Al final, tú lo sabes solo por el hecho de formar parte del equipo Movistar. A mí me pasó en su día. Sencillamente, sin querer incluso comunicar más allá de eso, te llegan. Te llegan los Sí, haters y es parte del juego. Y es sí, parte sí, sí, sí. es parte de la historia. Y hay Lo que asumes, lo aceptas y ya está. Sí, sí, sí. aprender a lidiar con ello. Muchas gracias, Pablo. Nos quedan dos preguntas. Una de ellas es Gisela, que nos dice que en febrero empezó a crear una cuenta de cadetes y quería saber cómo puedo hacer para llegar a un público más amplio. Tiene Instagram y TikTok con las cuentas públicas. Muchas gracias. Yo ahí el consejo que te daría, Gisela, sobre todo es que, primera, los cadetes no, a nivel deportivo no van a tener una repercusión, ni muchísimo menos de lo que son profesionales. Entonces, lo que tienes que buscar es crear historias dentro de este equipo y, primero, que la gente se identifique con los corredores de modo personal, y eso lo puedes conseguir aprovechándote de las tendencias. Todo lo que sean tendencias de retos en redes sociales, todas las que sean tendencias de bailes, todo lo que sean tendencias de cosas divertidas, y es lo que hablaba Pablo y lo que hablaba Albert antes. Al final, a lo mejor o enseñas algo o inspiras o diviertes. Pues
por vuestro lado, yo creo que la diversión es una cosa, si son gente joven, creo que es una cosa que puedes explotar sin ningún lugar a dudas para ello. Y lo único que la parte negativa de esto es que vas a tener que echar muchas horas y, como dice Pablo, probar, 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 probar y al final encontrar la fórmula en la cual te funcione. Y por último ya, una pregunta de Jesús Navarro que nos habla de algo de actualidad. Dice, la imagen saldrá hoy en medios. En la etapa del Giro de Italia de hoy ha salido un tren vinilado entero de rosa, con el Senza Fine es el trofeo del Giro de Italia, en una de las ventanas. Entiendo que aún queda algo de old school en el marketing, ¿no? Os comparto una imagen para que veáis. Esta es una imagen de otro año, del año pasado, pero este es el tren que, digamos, hay un patrocinio del Giro de Italia en el cual Trenitalia, cuando la etapa pasa por al lado de alguna vía férrea, ellos tienen este tren completamente vinilado y lo sacan a través de las cámaras del helicóptero, y en una de las ventanas del tren está el trofeo, este trofeo de aquí que veis es el trofeo del Giro de Italia, y una cámara desde dentro de la cual se ve el pelotón. Y sacan imágenes del helicóptero, generalmente son en sitios también muy pintorescos de la costa, a nivel turístico, para vender lo que es el acceso que tiene el tren en Italia a sitios turísticos. Ni mucho menos, Jesús, el old school está muerto. Yo creo que esta, y de hecho es una acción que estuve comentando hace poco con mucha gente, es una activación de patrocinio espectacular. Te quedas no solo con la gente que sigue el ciclismo, sino te quedas con la gente, el público en general. A todo el mundo le gusta ver esto. Cuando ves el tren que va en la retransmisión, imágenes de helicóptero por una playa de la costa amalfitana y con el trofeo dentro, es espectacular. Y no lo hacen solo en una etapa, lo llevan haciendo años y lo hacen en todas las etapas que pueden. Y la verdad es que es algo que, a nivel de visibilidad para Trenitalia, a nivel de reputación, que tengo entendido que es una empresa que no tiene muy buena reputación en Italia, les va genial. Este tipo de acciones son algunas de las acciones que veremos de este tipo en mi clase de activaciones de patrocinio y en muchas de las clases de los profesores, de cómo idear este tipo de cosas para ofrecerle algo más allá de enseñar el logo a un patrocinador, sino de crear algo que cree un recuerdo y que ese patrocinador en ese sentido sea recordado durante mucho tiempo. Pues sin más, si no hay más preguntas, daros a todas y a todos los asistentes y en especial a los ponentes, a Pablo y a Albert, las gracias por esta hora y media en la que hemos estado aquí charlando sobre comunicación, sobre marketing y sobre patrocinio. Recordaros, tenéis la información del curso, la vais a recibir de hecho a través del correo junto al vídeo de esta sesión. Vais a tener la grabación del vídeo por si queréis repasarla. Y nada más, espero que nos veamos pronto. Quizá haya un segundo webinar después del verano. Estad atentos a vuestro correo porque si lo hay, recibiréis la información en él. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.